Análisis, política, globalidad y opinión. Esto es Contraeditorial. Saludos muy especiales a todas las personas que hacen seguimiento de Contraportada, su revista, nuestro aporte, y juntamente pues hacemos este esfuerzo de comunicación, de análisis y de observar la realidad política mundial y nacional. Los invitamos a reproducir nuestros contenidos. Hoy voy a tratar el problema de las dos guerras que están en desarrollo. Es muy importante primero decir que como categorías de análisis, tratar de hacer un compendio de categorías de la guerra que nos permitan evaluar estos acontecimientos. Porque usualmente nosotros, en general como sociedad civil, no estamos muy acostumbrados a hacer análisis desde la teoría de la guerra. Debo plantear que las dos guerras tienen naturalezas distintas, eh, pero tienen un común denominador y es Estados Unidos detrás del escenario. Pero vamos a plantear la diferencia, porque en la diferencia es que podemos encontrar los elementos de análisis que nos permitan como orientarnos en este mar de informaciones, más cuando surge un proceso complicado como el que está pasando entre Irán e Israel, que no sabemos dónde va a terminar. Empecemos por el que ya conocemos más, que es el conflicto Rusia-Ucrania. Quiero recordar que este conflicto pues realmente se origina por el intento de aceptación que hace la OTAN de aceptar como miembro activo a Ucrania. Putin duró 20 años advirtiendo que eso no lo iba a permitir, que no lo hicieran. Bueno, mejor dicho, lo conocí de joven haciendo ese llamado y de viejo ahora, pues no está tan viejo, pero por lo menos 20 años diciendo, no muevan la cerca, no nos aproximen la OTAN a fronteras porque va a haber problemas. Y los hubo. Biden y la OTAN, o sea, vale decir Inglaterra, Europa y Estados Unidos, tal vez por un mal cálculo estratégico, producto de una mala inteligencia, no entendieron las fortalezas que tenía Rusia. En ese sentido, no entendieron que todas las sanciones iban a ser más bien un boomerang, que se les volvieron en su contra todas las medidas que hicieron contra Rusia, que Rusia encontró canales diplomáticos, políticos y de nuevas rutas para su petróleo, su gas, y que nunca antes, digamos, en una situación de guerra, alguien ha hecho un crecimiento, una presencia y pues ha estado en la geopolítica mundial a punto de demostrarse que no era una economía de tercer mundo con bombitas atómicas, sino que era un poder global territorial que podía competir en muchos sentidos con Estados Unidos, preferencialmente en el recurso de armas estratégicas de destrucción, que son bombas atómicas y otro tipo de juguetes con los que ha salido Rusia, como las Oresnik, que son bombas contundentes del mismo poder atómico, pero que dentro de lo que se llama lo convencional de las guerras tradicionales, pues es un arma que tiene la validez de no ser atómica y de no llamar a guerras atómicas. Eh, bueno, ¿esto en qué termina? Y está terminando en una derrota de Ucrania. Se sostiene, muchos analistas consideran que ha sido una proeza lo que ha hecho el pueblo ucraniano, la dirección, Zelensky, el Estado Mayor, el haber durado tanto tiempo con un poder imperial, con un poder del nivel imperial que llamamos poder territorial geopolítico mundial. Entonces, esta es la revelación. Rusia se destaca a través de esta guerra, se muestra a través de esta guerra como un centro de poder. Eh, el otro centro de poder que se ha demostrado en este tiempo, pero no hace parte de la guerra todavía, es China. Pero indudablemente todo lo que tenemos es una guerra comercial, de tarifas, de aranceles, pero donde tampoco Estados Unidos está imponiendo las condiciones como si fuera un país del tercer mundo, un país aislado de los BRICS
o un país de lo que hoy llaman el sur global. Entonces, esto está en desarrollo. O sea, seguramente vamos a tener que analizar cosas. Por ejemplo, ya se habló de que hubo un acuerdo. Vamos a ver en qué consiste el acuerdo. Porque Xi Jinping no estaba dispuesto a firmar cualquier cosa. Y yo me atrevo a decir una cosa. Hoy el mundo eh, comercial, industrial, de capitales industriales, de capitales financieros y de capitales tecnológicos, está pensado, realizado y ejecutado en idioma chino, con traducción al inglés. Antes todo era como idioma universal el inglés, en lo político, en lo militar, en lo cultural, en lo social, en todo. Creo que eh, la fortaleza de China es indudable. Pero dejemos este capítulo porque esto está en desarrollo. Es muy probable que la tercera guerra directa que vamos a conocer va a ser en el mar, en el sur de la China, en el mar sur de la China, entre potencias del Pacífico, puede ser Japón, Corea del Sur, Filipinas, porque Estados Unidos pelea usualmente sus guerras a través de cuerpos extraños. En Rusia, eh, con Ucrania. Muy probablemente contra China va a haber soldado ajeno que va a ser el que va a dirigir el inicio de esa guerra al menos. Eh, en este caso, digamos que hay una variación en cuanto a lo que toca con la guerra con Rusia. Y es que se pasa del poder unilateral de los Estados Unidos a el poder tripolar que está en Rusia, China y Estados Unidos. Esta tripolaridad, esta multiforma del poder se distribuye y eso rompe el viejo esquema de las hegemonías políticas y rompe lo que era el mercado mundial como mercado mundial que se conocía. Hoy empezamos a ver desabastecimiento, encarecimiento de costo de la vida, los productos baratos de muchos sectores, se han roto las cadenas de alimentos, las cadenas de aportes, de suplementos, todo eso está en crisis. Hoy todos los sectores de industria, comercio, están fracturados de alguna manera. Entonces, la globalidad es una cosa que tiene que volver a reinstalarse bajo nuevos parámetros. Entonces, vamos a ver la guerra que hay en este momento. La guerra que hay en este momento es no una guerra nueva. Esto estaba planteado hace rato. La guerra que se está planteando es la guerra de Israel en torno a los países vecinos o circunvecinos que le ofrecían algún tipo de competencia o eran un posible piedrita en el zapato de su hegemonía, y desde siempre ha ejercido una hegemonía de la mano de los Estados Unidos. Muchos estrategas, analistas, dicen que la política norteamericana es la política exterior de Israel y que se somete a ella y que lo que ha hecho es cumplir los mandatos de Israel. Eh, Esto para decir pues que todos los países que se han enfrentado o pretendidamente son un poder, aunque sea no de la naturaleza atómica de él, pero son poderes como por ejemplo Siria, Líbano, eh, está Libia, está Irán, que es Irak, Afganistán. Todos estos son países que mínimo después de la pasada de la fuerza norteamericana quedaron como estados débiles, como estados fallidos, como economías fracturadas, divididos sus territorios, dividida su gente, es decir, son estados fallidos. En esta situación, pues la pretensión, digo yo, si se pretendieran meter con Rusia sabiendo que había más que un simple poder militar que era atómico, sin saber lo que en el fondo, y todavía no sabemos lo que en el fondo tengan, imagínense si no iba a estar Netanyahu interesado en meterle la mano a Irán. Pues él veía Irán como un poder que está adquiriendo capacidad atómica. Y mire lo curioso, esta es una cosa que quiero que quede como bien en el centro del análisis.
Mientras en Ucrania lo que se está evitando es que la guerra conduzca a una guerra atómica, aquí lo que se está evitando es que Irán tenga capacidad atómica para que no queden en igualdad de condiciones de ir a una guerra atómica. Entonces, supuestamente lo preventivo de la guerra, tanto en la política Biden como en la política Trump, como en la política Netanyahu, es llegar a escalar el punto de la guerra total, que es la guerra atómica. La idea es que se está evitando una guerra atómica, pero siempre de lo que se habla es de la guerra que no se da, que es una guerra que viene jugando desde el año 45. Desde las bombas de Hiroshima y Nagasaki, lo que está puesto en escena en el campo militar es llegar a una conflagración, a un conflicto de la guerra mayor, y esa guerra mayor se llama una guerra atómica. En este caso, Netanyahu dice que es una guerra preventiva, ataca los lugares donde hay enriquecimiento de uranio para fines civiles, dice Irán, pero la ataca porque es proyectivamente la posibilidad de generar una bomba atómica. Entonces, aquí es el escalamiento por evitar que Irán tenga una bomba atómica. Entonces, bueno, hay más, hay más. Lo que pasa es que Irán también es un recurso que para Occidente necesita ser recuperable, porque hoy Irán, una de sus fortalezas, vamos a ver si es cierta, es probar en la vida real que es cierta. En la política todo tiene que pasar por la prueba, por la prueba y el bautismo, o bien de los extremos de las confrontaciones, donde las correlaciones de fuerza se resuelven políticamente por uno de los dos sectores enfrentados o se resuelven vía militar. Y esto en el campo geopolítico cumple. Entonces, aquí lo que se hace ejercicio no es de la diplomacia. Netanyahu no hace diplomacia. Netanyahu hace guerra. Una guerra que tiene un origen político. No hay guerras por guerras. Nadie hace guerras por jugar a los muertos. Cuando se juega a extremarse en términos del uso ilimitado de la fuerza, a derrotar estratégicamente la capacidad ofensiva del otro, cuando se le quiere quitar toda posibilidad de autonomía en términos de ser un Estado, es porque lo que en el fondo se quiere es someter políticamente a alguien. Y hay muchas razones por las que hacerlo. Irán, salvo el Shah de Irán, que fue derrotado por Khomeini, pues ha estado más próximo a las alianzas con China y con Rusia. Y hoy jugaría dentro del área de influencia o estaría dentro del juego de estas dos superpotencias. Yo diría que si algo impide que escale esto a una cosa mayor, es porque los mayores de la guerra, los duros de la guerra, los mandamases, como podemos llamarlos, se ponen de acuerdo a que no escale más esto. Pero si dejamos en términos de cálculo, pensar que Netanyahu es un poder autónomo, incluso en muchos sentidos, de Estados Unidos. No que esté autónomo en el sentido que hace lo que le da la gana, pero sí se autonomiza, porque la guerra cuando escala tiende a autonomizarse de la política. Y en ese sentido, Netanyahu, el único freno que tiene es cuánto le dicta Estados Unidos o cuánto China y Rusia pueden imponer, no sanciones, porque esto es otra cosa que hay que resaltar. En el viejo esquema de la política norteamericana, el lugar privilegiado de la hegemonía norteamericana vía política y guerra se llama Israel, que ha logrado imponerse en el Medio Oriente en una guerra que tiene mucho que ver porque los países más afectados son islámicos. Por eso los países islámicos ven esto como una guerra de Occidente, una guerra que viene desde el siglo XIV, si no antes, una guerra de religiones. Es una guerra contra una cultura y contra una religión. Esto es lo que se plantea. Eh, y pues yo lo traigo a colación porque pues definitivamente lo que se está más afectando, lo que más se afecta son el mundo islámico, ya sea en su versión chiita o en su versión
cualquiera de las dos situaciones que se presenten, ¿no? Entonces, la visión suní o chiita, que nada raro resultan cualquier día aliadas para defenderse de Occidente. Eh, bueno, retomemos entonces lo que está pasando. Lo que está pasando es que, sí, guerra preventiva para evitar que Irán tenga una bomba atómica. Bomba atómica que, pues de todas maneras, no es si la tiene, sino cuánto Rusia y China lo protegen. Yo creo que solo tendría que ser que Irán, de una manera un poquito inesperada, no está en el cálculo de Occidente, de ningún pensador de Occidente, el que Irán tenga como derrotar en una guerra no atómica que pueda derrotar a Israel. Pero a veces el pájaro termina tirándole a las escopetas. En este sentido, no tenemos elementos de juicio para decir si definitivamente esta ofensiva israelí va a poder derrotar estratégicamente las fuerzas de Irán. Puede que le quite efectos en términos de la construcción de su plan símil de generar energía atómica. Lo curioso es que esta guerra que se da, lo que está afectando son las energías fósiles. Ahí se mueve, en toda esa región se mueven los grandes centros petroleros, salvo Venezuela. Curioso, pero el escenario de la guerra, en ese subsuelo del territorio de la guerra de hoy, lo que hay es petróleo. Lo que hay son rutas del petróleo. Lo que hay son petrodólares. Lo que hay son intereses de grandes transnacionales y multinacionales. Entonces, las guerras son políticas en su esencia, pero son profundamente económicas, sociales y culturales. Y se juegan por intereses económicos. Esto es lo que es fundamental de estos análisis. Guerra que se libre porque estamos jugando a los soldados libertados o porque alguien diga, sí, vamos a jugar a los buenos y a los malos. Los medios de comunicación llevan a la gente a pensar de esa forma. Nosotros lo que estamos diciendo es, pensemos esto en una dinámica profunda de juegos de poder, de correlaciones de fuerza, de ejércitos y de poderes estratégicos militares que se mueven con tecnologías. Ustedes pueden ver que esto parece un juego de las galaxias, pero no es un juego de las galaxias. Esto tiene una concentración de efectos profundos en la vida del planeta, en la vida de los poderes mundiales. Entonces, yo quiero como dejar este análisis en este punto, porque no me quiero poner a adivinar quién es más capaz que o qué, porque esto es en el campo y en el escenario de la batalla que se da, donde no hay una batalla decisiva. Esto es una de las cosas que Napoleón enseñó, que hay como de pronto un cruce de dos ejércitos que el uno es la parte ofensiva, el otro defensiva, pueden intercambiarse, pero al final hay siempre una batalla decisiva. Waterloo, por ejemplo. Pero aquí no estamos hablando de la batalla decisiva porque la batalla decisiva sería atómica. Entonces estamos hablando de cuánto daño y de cuánto someter al otro está en juego. ¿Con qué? ¿Con qué lo dicen? ¿Con cuánto lo dice cada sector? ¿Iraní o israelí? ¿Con cuánto apoyo externo? ¿Con cuánto de las geopolíticas mundiales? Rusia no está en esa situación. Rusia es un estado absolutamente autónomo. No depende ni de la decisión de Estados Unidos, ni de Gran Bretaña, ni de la OTAN. Ellos deciden su guerra a su manera y la van a terminar cuando ellos decidan que la van a terminar. Entran en acuerdos políticos cuando consideren que va a ser prudente. Pero ojo, porque aquí viene una guerra, cuando firmen paz y todo eso, ¿quién va a llenar el aparato militar ucraniano? Porque ahí va a haber intereses profundos jugándose. En eso quiere estar Europa, en eso quiere estar Estados Unidos. Y Estados Unidos no quiere competidor directo. Estados Unidos no quiere Europa ahí, fuera de fronteras ucranianas, porque él va por tierras raras y las riquezas de... Y ese es el cobro que hizo. O sea, no le gusta la guerra de Biden, pero va a cobrar de la guerra de Biden. Eh, Esa es la naturaleza de Trump, que mucha gente dice que no es previsible. Pues claro que es previsible. Sigan la ruta del dinero y esa ruta nos puede llevar fácilmente a ver cuál es la orientación de Trump.
Y yo insisto, en alguna vez lo dije, no es un gran economista, no creo que es un modelo que está jugando a reemplazar el neoliberalismo. Creo que esas son las confusiones y como que no nos deja pensar a dónde va todo esto. Eh, pero ahí encontraremos las pistas de a dónde va todo esto. Eh, bueno, yo dejo ahí en una apertura de semana que ojalá no escale a más, etcétera, pero vuelvo y repito, en política no existe el deber ser, menos en la guerra. Ustedes podemos todos juntarnos a hacer oraciones, peticiones, etcétera, de que esto debiéramos acabar la paz, que fuéramos en paz, que etcétera, los mejores de que no haya más muertos, todo eso que implica la guerra. Por eso decía un pensador de la guerra es más estúpida que un temblor de tierra. No tiene sentido, pero tiene una función. ¿Cuál es la función? Hacer que los territorios cambien de propiedad, que se muevan las fronteras, que las economías vayan por un lado u otro, que las sociedades tomen un camino u otro. Las guerras sí tienen una función profunda, aunque no tengan sentido. El sentido lo pone la política, los modelos económicos, los regímenes políticos son los que le ponen sentido a la guerra. Por eso la política conduce la guerra. Eh, bueno, yo lo que quiero dejar es el tema abierto, estemos en disposición pues de analizar por qué esto nos compete, pues porque se está redefiniendo las reglas del juego del mundo y nosotros vamos a poder ver de a pedacitos cómo nos toca cuando nos toque el turno. Yo no creo que nosotros hagamos parte de ese tipo de hegemonía norteamericana que implementa a través de Israel para el Medio Oriente. Yo creo que aquí Estados Unidos tiene la capacidad, tiene la seguridad, tiene el cómo administra su patio trasero. El Mare Nostrum en romano, que era el Mediterráneo, pues Estados Unidos tiene un Mare Nostrum, que es el Caribe, que es el Atlántico y de alguna manera el Pacífico. Lo de Panamá es control del Mare Nostrum. Por aquí pasa lo que nosotros queramos por el canal. Bueno, dejemos eso ahí para no extendernos. Y en términos de la política nacional, pues sí, se recrudece la contradicción entre el legislativo y el ejecutivo. ¿De dónde sale este problema? Sale de que las reformas que se suponía por cuenta de los movimientos alternativos, del gobierno, de los sindicatos, de las organizaciones campesinas, afroindígenas, urbano populares, pues que asumíamos que iba a haber un acuerdo nacional. No lo hubo. Y fue, eh, digamos, la autocrítica de Petro fue no haber entendido que eso no se iba a dar, pero que tenía que jugar esa carta. Tuvo que retirar el acuerdo nacional, romper con los partidos. Esa es la primera ruptura. La segunda es, eh, la segunda ruptura es con el ejercicio que tienen esos partidos a nivel del legislativo. En el ejecutivo han jugado a que les den lo que pidan, en la vieja lógica de la mermelada. Hubo ministerios enteros que se les dieron y que Petro volvió a recoger y a gobernar con amigos o con los más cercanos de los partidos tradicionales, que son disidencias de los partidos liberal y conservador. Pero en este momento hay ruptura con el partido, hay creo que buen sectores de base del Partido Liberal y Conservador se van a venir a sumarse al petrismo y a este pacto histórico que acaba de presentar frente al Consejo Nacional, el que se le permita hacer un partido único. Vamos a ver cuál va a ser el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué juego va a ser el Consejo Nacional Electoral? Porque no es que mañana vamos a tener un partido unitario por voluntad del Consejo Nacional Electoral, cuando de ahí no hay un solo amigo del pacto histórico. Entonces, esto se le puede anticipar que va a estar complicado. Eh, no sé si con un no también, pero hasta eso pueden llegar. Entonces, volvamos a la cosa del conflicto ejecutivo-legislativo. El legislativo, salvo la primera reforma que le pusieron, que fue la tributaria, que salió bien, que fue acuerdo, que fue bonito, que qué chévere, que cómo nos hacemos de bonito, que quedamos bien en la foto todos, pero resulta que los partidos tradicionales entendieron que no podían seguir en eso, primero por un efecto futurístico que tuvieron en ese momento. Aprobarle a Petros todas sus reformas implicaba que se iba a llevar las bases sociales de las reformas que han debido plantear por
no digamos 200 años, hablemos del Frente Nacional para acá, de ese régimen político que tuvieron grandes oportunidades de haberle llegado al movimiento popular y haberlo convocado. El que mejor lo logra en todos esos periodos es Uribe, sobre la idea de que él iba a acabar la guerra. Y lo que hizo fue echarle gasolina a la guerra. Ahí no hubo ningún resultado de ganar el proceso contra las FARC y eso. No, que es que eso los ablandó para negociar. Eso no es muy verdad. Eso no es muy verdad. La gente no ha leído las capacidades militares que todavía tenía la FARC en sus manos. Hubieran podido levantar a bombazos el país. Menos mal hubo un acuerdo y que había gente no tan loca dirigiendo esa vaina, porque imagínense un poco de gente sin restrictores políticos a dónde hubiera podido llegar eso. Pero bueno, eso fue lo que no pasó afortunadamente. Hoy hay un proceso de paz que se murió, casi se muere en manos de Duque y que hoy se está tratando de cumplir a trancas y mochas. Entonces, eh, sí, la paz total está planteada, debe insistirse, es uno de los programas gruesos de Petro y junto a eso pues está el proceso de reingeniería del Estado, en eso anda. Se plantea una constituyente para hacer la reingeniería de eso y cambiar las reglas de juego entre Estado y sociedad, que sean nuevas reglas las que rijan esto porque se ha complejizado la Constitución del 91, no solo por contrarreforma, sino porque por el ámbito que se creó y para lo que se creó, hoy está un poco anticuada. Yo creo que este proceso de la constituyente pues va a ser una de las bases grandes que va a jugar Petro, pero va a ser la joya de la corona, la cerecita del pastel. Por ahora está en el proceso de si se cumple el que el Congreso apruebe la reforma laboral sobre los puntos que puso el gobierno, en esencia sobre eso, pues se retira la cosa de la consulta popular. Pero a hoy la consulta no se va a retirar, porque ahí no hay ninguna eh, buena intención en la contrarreforma laboral que se está haciendo. Lo que se propone realmente es una cosa que no cumple el ABC de lo que propuso el gobierno. Y lo que propuso el gobierno es volver antes de Uribe, antes cuando había pagos dominicales, pagos, todo eso que se está pidiendo, que Uribe cambia 60 años o 50 años de luchas sindicales y agrarias, las echa para atrás y tenemos un gobierno neoliberal que no mira para abajo ni por... Para abajo es para los sectores populares, pero ahora que Petro las está convocando y las está poniendo en primer lugar, ahora sí son las masas populares, los sectores populares, y vemos los precandidatos de la derecha comiendo empanadas, hablando con los policías, yendo a hablar con campesinos y tirándoselas muy intérpretes de los sectores populares. ¿Por qué no lo hicieron desde los gobiernos que tuvieron? Entonces, aquí lo que está en juego es qué concepto de democracia tenemos. Y esto pues es una discusión que viene, porque Petro una de las cosas que se comprometió fue a jugar con las reglas del juego de la democracia representativa que había. Y lo que no se puede saltar es que haya actos del Ejecutivo o procederes que rompan la institucionalidad legitimando el Senado y Cámara. Pero es que acudir al poder popular, acudir al constituyente primario para refrendar una petición de reformas, eso a mí no me parece que rompe ninguna regla de las convivencias de Estado. Lo que hace es animar a que si los partidos sienten que son partidos que representan los intereses populares, pues vayan y se los ganan porque hace rato que los perdieron. Uribe sabe lo que es eso, porque Uribe lo que está pidiendo es volver a las mayorías nacionales. De eso hablaba Gaitán. Y el que mejor ha tenido voluntad por búsqueda, por principios, porque lo cree, es Petro. Y él ha venido invariable, no ha cambiado su discurso, porque es que como si eso fuera una novedad, ¿no? Él lo que ha planteado es crear poder popular, convocar el constituyente primario para gobernar y para hacer las grandes reformas. Entonces, las grandes reformas no son pequeñas reformas. En Colombia no. En Colombia son problemas serios porque el Senado, Cámara se han opuesto a reformas mínimas fundamentales. Y ahí ya, pues, ¿qué hacemos? Entonces, quienes creemos en el cambio nos toca esperar con santa paciencia de Job que se enteren de que hay unas reformas, unas reivindicaciones que llevan años y años y años peleándose, que han sido las causas de muchos levantamientos, de muchas luchas, de muchas aspiraciones democráticas. Entonces, ¿a qué jugamos?
Seguimos con mucha atención la situación del precandidato Miguel Uribe Turbay. Lo único que pedimos desde nuestra revista es que haya justa justicia, que no haya una justicia engavetada en partidos, implementada por fuerzas oscuras o de derecha, como lo están tratando de hacer, utilizar esto que pasó en provecho político. Veo muy afanados a los de la derecha, hasta haciendo manifestaciones en torno a esto. Claro que el primero que podría dirigirla sería Miguel Uribe. Él es un férreo opositor de los movimientos alternativos, del petro, del petrismo, de las reformas. Pero nosotros, muchos sectores alternativos, hemos llorado, hemos lamentado, nos ha tocado pagar de mil maneras pensar como pensamos. Y también tenemos héroes enterrados, tenemos héroes que hemos llorado y que han sido libertarios, que han buscado democracia, paz. Y eso tampoco se olvida. Aquí tenemos que pedir justa justicia. No importa quién fue el que implementó esto, la verdad tiene que salir adelante. Y tiene que haber una justa justicia, no justicia para reivindicar a la derecha, a la izquierda o a no sé quién. Es una justicia que reivindique que ese es un acto que traumatiza la democracia colombiana, que no es bienvenida el uso de armas o de balas o de fuerzas mayores en la política. No lo podemos permitir. Un abrazo para todos. Esperamos la recuperación de Miguel Uribe, y que ojalá pudiera volver con su discurso, que sea parte del escenario de la política, de esa multiversidad que es la política. Y ojalá que a partir del mismo pidamos no volver al uso de la fuerza, como la derecha sí lo ha hecho. Hay que ser bien afirmativos en esto. 5.000 personas de un partido fueron eliminadas. Imagínense lo que se habrá tenido que llorar los sectores de izquierda con 5.000 familias dolientes de quienes han matado. Entonces, de llorar muertos y de llorar personas así, los movimientos alternativos de izquierda y democráticos sabemos. Que estén bien.